Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Léanlo ustedes ahora, por favor. Yo quiero que lo vuelvan a leer, hermanos. Es corto, leámoslo nuevamente y que nos quede en la cabeza y en el corazón. ¿Listo? Léanlo una vez más. Cada epístola, cada libro de la Biblia tiene una suprema importancia para nosotros como cristianos. No es un valor religioso el que le damos, sino es un valor absoluto, práctico, real para nuestras vidas cristianas. Un libro como Primera de Corintios no le importaría, no tendría ningún significado para una persona incrédula, porque ellos no tienen ningún interés en involucrarse o interesarse o estar unidos a la iglesia de Cristo, ¿sí? Tampoco tendría mayor interés para un cristiano nominal, que lo único que pretende en su vida es asistir ocasionalmente a la iglesia sin necesidad de involucrarse tanto con los demás creyentes o con los que verdaderamente son creyentes, porque seguramente él no lo es. Hermanos, estudiando Corintios para esta serie de enseñanzas me doy cuenta que es uno de los libros claves en la madurez cristiana. Todo creyente, todo verdadero hijo de Dios ha sido unido al cuerpo de Cristo y ha sido unido al cuerpo de Cristo en una congregación en particular. Todo creyente verdadero debe estar muy interesado en saber y aprender cómo lidiar no solo con su propio pecado en la congregación, sino con el pecado de los demás hermanos en la congregación, porque al fin y al cabo Dios no ha hecho que seamos individuos agrupados en un lugar cada domingo, sino que nos ha hecho una congregación, una comunidad de personas que tienen dones, que tienen gracia, que tienen habilidades, que tienen el amor de Cristo en su corazón para ministrarlo y para darlo a los demás. Y de esa manera todos crecer en el Evangelio. Así que, hermanos, hemos empezado nuestra serie viendo los primeros 9 versículos del capítulo 1, donde Pablo introduce su carta a esta iglesia, una iglesia problemática, bien complicada, la iglesia de Corinto, llamándolos a pesar de ello la iglesia de Dios. Ellos son la iglesia de Dios, a pesar de todas las dificultades, pecados, carnalidad que hay en medio de ellos, él los llama iglesia de Dios, reconoce que tienen fe en Jesucristo, puede apreciar como aquel que fundó esa congregación y como aquel que les predicó inicialmente el Evangelio y que los formó en sus primeros pasos, que ellos tienen una verdadera conversión. Reconoce también que son santos y que están llamados a santificación y que ellos poseen muchos dones que Dios les ha concedido. Pablo se presenta como apóstol con el propósito de establecer su autoridad. ¿Y para qué lo hace? Cuando él dice ser apóstol, él no está tratando de, no sé, fanfarronear o mostrarse como alguien superior, sino que viene diciéndoles, yo vengo en el nombre de Dios. Soy un enviado, eso es apóstol, un enviado, un comisionado por Dios para hablarles con la autoridad de él. Así que él se establece o se introduce como un apóstol, como un verdadero apóstol. Y aquí está el punto. Si viéramos simplemente las obras de los corintios, lo único que veríamos sería condenación. Pero Pablo ve la gracia de Dios en ellos. La gracia que les ha concedido a través de la fe, de los dones y de las cosas que demuestran que verdaderamente son hijos de Dios. Así que él va a empezar una corrección y una aclaración de ciertas dudas que ellos tenían, y por eso le habían escrito a lo largo de todos estos capítulos de la epístola a los Corintios. Comienza a establecer una cosa: ellos son hijos de Dios y les habla como a creyentes. No les habla como a incrédulos. Les habla como hijos de Dios. No viene simplemente con acusaciones. Sí, les va a mostrar claramente el pecado que hay en sus vidas y los va a llamar al arrepentimiento. En muchos aspectos están fallando, en muchas cosas están errando,
en muchas cosas están muy mal. Pero él recuerda y ante todo tiene presente que ellos son hijos de Dios y les habla como creyentes. Cuando le hablamos a los creyentes corrigiéndoles, tenemos esperanza, amados hermanos. No hay razón, o sea, no hay propósito en corregir bíblicamente a un incrédulo. No hay fruto en eso. Pero sí habrá mucho fruto cuando hay corrección bíblica a los verdaderos creyentes. Puede que en el momento se resientan, puede que en el momento les duela, porque todavía luchamos con nuestro orgullo. Pero si es un verdadero hijo de Dios, seguro es así, que la corrección dará fruto. Será semilla que caiga en buena tierra y dé abundante fruto. Ahora bien, después de esta introducción, en el versículo que leímos hoy y los que vendrán después, Pablo va a empezar a tratar un tema muy importante, y es la unidad en la iglesia. Los corintios estaban divididos. Y vamos a ver en las demás predicaciones, en la que viene la próxima semana, cuáles eran las razones que ellos argumentaban para sustentar su división, ¿sí? Bandos que se creaban dentro de la iglesia, los más espirituales, tal vez los que tenían una mejor interpretación, o los que creían que hacían las cosas mejor, o que era más de Cristo, ¿sí? Y Pablo les va a decir que todo eso es pecado, que todo eso está mal. Hace un llamado a la unidad, pero ese llamado es muy especial. No es simplemente un regaño, es un ruego. Y para los que anotan, el título de la enseñanza de hoy es un ruego por la unidad. Un ruego por la unidad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. De todas las preocupaciones y problemas que Pablo tiene que tratar con los corintios, afronta primero el asunto de la falta de unidad. Eso es interesante. Cuando leía esto y empecé a estudiar todos estos capítulos, y bueno, en fin, Corintios, me di cuenta que todos los problemas que esta iglesia tenía y las preocupaciones que tenía Pablo por ellos, comenzó con el asunto de la unidad. Y eso es muy diciente. O sea, él podría haber tratado el tema de la inmoralidad inicialmente, o tal vez los problemas o las dudas que ellos tenían sobre el matrimonio, sobre la fornicación. Habían cosas más escandalosas que tratar con los corintios. Pero Pablo sigue un argumento lógico. Un lógico para él e inspirado por Dios. Y es que primero tiene que tratar el asunto de la unidad, porque la unidad es un tema fundamental en la iglesia. La iglesia de Cristo fue hecha para que todos seamos uno. Él aquí mismo en esta epístola va a decir que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que nos necesitamos. Y aquí nos está introduciendo diciéndonos, o a entrar a tratar este tema más bien, de la unidad, haciendo un ruego porque ellos vivan en unidad. La unidad de la iglesia, y aquí quiero dejar algo claro, él está hablando de una congregación. En el caso de los corintios no podemos desviarnos por el hecho de que se hable de una unidad universal. Aquí está hablando de la unidad de una iglesia particular, de una congregación, como la nuestra, ¿sí? Una congregación a la cual él está exhortando y le está llamando la atención para que ante todo, primero que todo, vivan en unidad, estén unidos. La unidad de la iglesia, la unidad de la congregación es un tema básico, fundamental, necesario para el desarrollo del propósito que Dios tiene con cada uno de los cristianos, y en el caso de los corintios con cada uno de ellos. No son un montón de individuos luchando cada uno aparte por santidad o por santificación, sino una comunidad de creyentes aportando cada uno de sus dones para el crecimiento de todos. Y se lo explico de la siguiente manera. Está la mala idea, y que aún muchos por su egoísmo, a pesar de que entiendan la doctrina, quieren seguir en esa actitud, de que aquí hay gente superdotada, gente que no necesita de los demás para crecer en la vida cristiana. La Biblia y el Nuevo Testamento aplasta esa idea. No se me ocurre otra palabra, la aplasta. Es decir, todos necesitamos de todos los creyentes, no estamos hablando del mundo en general, y específicamente de aquellos a los cuales Dios nos ha unido a una congregación. No estamos aquí o no está una congregación, no ha sido formada una congregación por casualidad, hermanos. Dios nos ha plantado en un lugar y allí tenemos algo que aportar y algo también que recibir. Necesitamos de eso, hermanos. Así que algunos pensarán, bueno, yo no voy a aportar, pues allá ellos crecerán. Pero yo creo que yo puedo crecer en el evangelio. Yo leo, cuando uno habla a veces con algunas personas que se dicen ser cristianas, personas que no se congregan,
personas que realmente no están vinculadas a una iglesia, ¿cuál es la excusa de ellos? No, pero yo soy creyente. No, pero yo crezco porque yo leo la Biblia, me dicen. Pastor, yo leo la Biblia. Pastor, yo oro. ¿Sí? Y todo eso encubre la ignorancia, y todo eso encubre, o trata de encubrir la ignorancia, y el egoísmo y el orgullo que hay en esas personas, y el extravío que hay en sus corazones, porque una de las cosas fundamentales que suceden cuando una persona es salva, es que Dios une su corazón con la iglesia de Cristo, y une su corazón con una congregación en particular. Hermanos amados, esta es una realidad. Los corintios no eran parte de la iglesia de Corinto por casualidad. Dios tenía dentro de su propósito eterno el hecho de que ellos pertenecieran a esa congregación, ¿sí? Así que si usted quiere crecer en su vida cristiana, y no se me ocurre que haya un cristiano verdadero que no quiera crecer en su vida cristiana, eso no es posible. Hermano, usted tiene que aprender a ser parte de una comunidad y a estar unido con ella. No solo asistir, sino a congregarse verdaderamente. Miren, la unidad de cada congregación ha de ser probada. Quiero que también tengan eso claro. El amor de los creyentes en un lugar va a ser desafiado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fortalecer esa unidad. Y también, aunque es un poco duro y triste, revelar quiénes son parte de la iglesia. Eso nos dice Pablo allí en Corintios. 1 Corintios 11:19, ellos se lo le dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire que a Dios nada se le sale de las manos, y hasta las divisiones de aquellos que en rebeldía y en orgullo y en vanagloria, no sé cómo llamarlo, crean bandos en la iglesia y quieren distanciar a los hermanos antes que unirlos. Aún eso que está malo y que Dios juzga severamente, Dios en su inmensa gracia y bondad hace que sirva, tenga un propósito entre la iglesia, y es diferenciar quiénes son de Cristo y quiénes verdaderamente no lo serán. Al final se demostrará. Hermanos, es un hecho que la iglesia de Cristo está unida en fe y está unida espiritualmente. Y eso creo que lo debemos tener claro, ¿sí? La iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos están unidos en una misma fe y en un mismo espíritu. Y eso es un hecho, no es algo negociable, no es algo que pueda cambiar, es un hecho. Pero también es cierto que las diferencias entre creyentes nunca han sido ajeno a la iglesia. En la iglesia de Cristo hay unidad, pero en la iglesia de Cristo también hay diferencias entre los creyentes. Y les quiero mencionar un caso sencillo y rápido para que lo veamos. Si quiere, ponga su dedito en 1 Corintios y acompáñame rápidamente a Hechos 4:32, por favor. Que es un pasaje que ya hemos leído muchas veces, pero quiero que lo recordemos. Hechos 4:32. Y quiero que usted note algo en lo que vamos a hacer ahorita. Hechos 4:32. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? Listo, leámoslo. Dice, bueno, leanlo ustedes, me colaboran. ¿Listo? Léanlo ahora. Mire qué descripción tan maravillosa de la unidad cristiana. ¿Qué iglesia era esta? ¿Qué congregación era esta? La iglesia de Jerusalén, ¿sí? La inicial. Allí eran esos hermanos. Y dice en Hechos 4:32 que dicen que era una multitud, pero que a pesar de que era una multitud, eran de un corazón y de un alma. ¿Puede haber una descripción más maravillosa acerca de la unidad de los cristianos en una iglesia? ¿Puede haber algo más hermoso, diría yo? Ser de un corazón y un alma es algo que incluso a mí se me va más allá de lo que yo pueda imaginar. Pero la Biblia lo dice y es cierto. Eran de un corazón y eran de un alma, ¿no es cierto? Y miren cómo se demostraba ese amor entre ellos. Dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas que
en común. No era algo que les obligaban a ellos a vender sus bienes, no era una obligación, era algo que brotaba de su corazón. No podían ver necesidad en medio de la iglesia porque ellos decían, vamos a vender, y eso es el contexto, después usted lo puede leer allí en Hechos 4. Y ellos decían, vamos a vender para que todos tengamos y todos vamos a estar en comunidad y a nadie le va a hacer falta nada. ¿Puede haber una mayor expresión de amor? Era un amor verdadero. ¿Amén o no? Ahora vamos a Hechos 6, por favor. 2 capítulos adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ahora, por favor. 6.1, sí, 1, perdón. Hechos 6.1. Lean solo el 1. Léanlo ahora. Mire, la misma iglesia, porque está hablando de la misma congregación, la misma iglesia que era de un alma y de un corazón, y que vendían sus bienes para que no hubiera necesidad en medio de la congregación, 2 capítulos después, está afrontando los primeros conflictos entre ellos. Y dice que hubo murmuración, lo cual es un pecado entre ellos. Dice que los griegos, o sea, los de trascendencia griega, o sea, los que no eran judíos, estaban murmurando y diciendo, es que no se está teniendo bien a nuestras viudas, a las que son de nuestra nacionalidad, de nuestra raza, digamos. Como no, seguramente lo que están diciendo allá, es que claro, como no somos judíos, a nosotros nos da más poquito. El lenguaje del siglo XXI, ¿sí? Es que claro, a mi mamá, bueno, la mamá no porque eran viudas, bueno, podía ser viudas ancianas. A esta señora que es parte de nuestra, no es judía, es griega, claro, como ella no es judía, entonces le están dando más. Dice, lo que ellos vendían con un corazón tan desinteresado, ahora se está volviendo motivo de ¿qué? De conflicto. Interesante. Hay hermanos que a veces se asustan cuando ven que en la iglesia hay disensiones entre hermanos. Y algunos dicen, no, pero si no sabemos las 5 solas. Pero es que todavía somos pecadores. Pero es que todavía somos egoístas. Pero es que todavía, por eso a Dios se le ocurrió meternos con otros pecadores en un mismo lugar y tener que amarnos tanto para que nos pulamos. Eso se le ocurrió a Dios. Sí, ellos eran gente que amaba a los demás, pero todavía habían discordias entre ellos. Todavía la carne salía ya a relucir. No es que a nosotros nos tienen aislados, porque nosotros como no somos de ellos, entonces, mire, y se formaron un video ahí, discúlpenme la expresión. Y bueno, de todo, Dios al fin y al cabo saca algo bueno. Y ahí fue cuando se instituyó el ministerio de los diáconos en la iglesia. Dijeron, listo, entonces, ¿saben qué? Como el problema es que los apóstoles no pueden dedicarse a enseñar a orar y aparte de eso a repartir las mesas, pues entonces el Señor dijo, pongan diáconos. Y que ellos se encarguen de esa labor en la congregación. Siempre ha habido una solución y siempre ha habido amor. El punto no es que hayan disensiones a veces o malentendidos. Yo sé que muchas de las dificultades que a veces hay en la congregación es por malentendidos, porque hay falta de diálogo. Claro que la mayoría de hermanos fregaditos, discúlpeme, orgullositos, ¿sí me entienden? Y bueno, en fin, esperamos que Dios obre en su corazón. Pero hermanos amados, sí, hay dificultades en la iglesia. No nos deben asustar, debemos como creyentes resolverlas. La había en los corintios. Yo creo que cuando los corintios comenzaron su iglesia y Pablo les empezó a predicar, todos estaban contentos, felices. El amor se desprendía de sus corazones y de sus cuerpos, no sé cómo decirlo. Estoy seguro que era así. No lo dice la Biblia claramente, pero estoy seguro que... Y ellos estaban contentos. Señor, nos diste ahora la verdad del evangelio y ahora tengo hermanos en Cristo. Ya no me toca tratar con esta gente que esa ciudad era bien podrida. Ahora tengo gente que tiene mi mismo corazón y mi misma mente. Pero después empezaron a dar cuenta que habían razones para distanciarse. Y ahí es cuando Pablo les dice, hermanos, por favor, les ruego que no se dividan. Les ruego que tengan una misma manera de pensar. Les ruego que tengan los mismos propósitos e intenciones. Una misma mente.
Claro, seguramente comenzaron muy felices y se colaboraban y todas las cosas, y después empezaron a haber disensiones. Y bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio de Corintios, que llegó a puntos bien extremos donde algunos despreciaban a otros. Algunos incluso menospreciaban a aquellos que no tenían tanto como ellos. Eso es una actitud bien diabólica. Y sin embargo, se estaba presentando una iglesia de Dios. Por eso Pablo tiene que exhortarlos y por eso escribió Primera de Corintios. Hermanos amados, eso pasa en una iglesia. El punto no es que no suceda, el punto es cómo lo vamos a resolver. Y eso es lo que Corintios nos va a enseñar. Ante todo con amor, ante todo sabiendo que esas diferencias no se están dando con gente incrédula, sino que se están dando con personas que igual que yo han sido lavadas y regeneradas por la sangre de Jesucristo. Y de esa manera tengo que tratar con ellos. Veamos en este texto un ruego y 3 peticiones. Pablo hace un llamado urgente a que ellos estén unidos y lo expresa en un ruego y 3 peticiones, como les acabo de decir. Y estas nos van a demostrar la urgencia de la importancia de la unidad en la congregación. La importancia de la unidad en la congregación. No es una alternativa. Y yo lucharé. La tendencia nuestra es que para evitar problemas simplemente cumplamos lo más básico para parecer que somos parte de la iglesia, pero no nos involucremos tanto como para que otros nos hieran o para que nos toque lidiar con los problemas de otros. Y esa tendencia carnal va a querer ser impuesta en nuestra congregación también. Pero como pastor y todos los hermanos de la iglesia tenemos que luchar porque no sea así. Porque sigamos unidos a pesar de los desplantes, a pesar de las dificultades de algunos, a pesar de pronto de los malos momentos de otros, a pesar de murmuraciones o de cualquier cosa. Tenemos que luchar juntos, hermanos, para que nuestra comunidad sea eso, una comunidad y no simplemente un lugar a donde la gente viene y asiste. No puede ser así. Primero que todo, Pablo le ruega. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ruego de Pablo muestra el deseo que tiene de que ellos dejen de lado sus diferencias y se unan. No solo les exige, sino que se los pide urgente y amorosamente. Noten algo. Pablo podría haberlos reprochado con toda la autoridad apostólica que él tenía y lo hubiera hecho correctamente. Pero esto surge del corazón. Hay cosas que usted sabe que le puede demandar a alguien que usted aprecia o incluso a un hijo, que usted se lo puede ordenar y lo podría hacer. Pero lo que él está queriendo es decirles del corazón, hermanos, mire, no simplemente quiero que parezcan que están unidos, yo quiero que estén unidos y por eso se los ruego. Ese ruego de Pablo no es un ruego de alguien que suplique de una manera, desde un punto de vista inferior, como alguien que ruega por algo que los otros no tendrían que hacer, pero que espera que lo hagan porque son muy buenos. No, no es ese tipo de ruego. Es el ruego de una persona que anhela de corazón, con sus entrañas, que esto se viva en la iglesia, que los creyentes que han sido salvados por Dios en la iglesia de Corintio realmente estén andando en unidad. La palabra aquí rogar viene a dar la idea en el lenguaje original de llamar aparte, de estar al lado de una persona. Cuando usted llama a alguien y lo reconviene, con amor, pero con claridad. Trata de hacerle caer en cuenta a esa persona cuando usted le llama aparte de lo mal que está haciendo. Esa es la idea de esta palabra ruego aquí, ¿sí? Así que es un clamor del corazón de Pablo y es el clamor de Cristo para su iglesia y es el clamor de cualquier pastor o de cualquier verdadero cristiano para su propia congregación. Es un ruego por andar en unidad. ¿Por qué debemos andar en unidad? No es una cuestión estética, hermanos. No es que parezca bonito que estamos unidos y que estamos de acuerdo, sino que es una cosa fundamental. La unidad es supremamente importante en la congregación. Es supremamente importante que estemos juntos, digámoslo así, tirando para el mismo lado, en la fe, en el evangelio, en la verdad, en los propósitos de nuestra vida, porque es la única forma en que todo lo vamos a lograr. Unidos, caminando con el Señor en fidelidad y aportando de los dones y de la gracia que el Señor nos ha dado. Y noten que Él lo pide en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, que no es algo que a Él se le ocurra,
sino que también es un mandato. Es un ruego, lo pide con amor, ansía que sea así. Pero también por otro lado le está usando el nombre del Señor Jesucristo, que cuando lo usa está mostrando la autoridad por la cual está demandando eso. Así que cuando dice y lo pide en el nombre del Señor Jesucristo, no le está dando una alternativa, es una demanda de la fe. Si ellos son uno con Cristo, tienen que ser uno entre ellos. Si ellos son uno con Cristo, tienen que ser uno entre ellos. La voluntad de Cristo es la unidad de cada creyente con los demás, hermanos, que eso no quede duda. En Juan 17:21, en su oración final, la oración que hizo por la iglesia, el Señor decía, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que todos sean uno. Sin embargo, algo que sería bueno aclarar también en esta estudio, en esta exposición de este versículo de Corintios, es aclarar qué es la unidad, ¿sí? ¿Qué es la unidad de los creyentes? ¿Qué es la unidad? Hay ideas equivocadas acerca de la unidad también. Hay personas que a veces se confunden y se entristecen porque piensan que la unidad es algo que no es, o que no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Será que la unidad es una melosa amistad? ¿O una estrecha complicidad? ¿O será la ausencia completa de desacuerdo entre los miembros de la iglesia? ¿O será que será simpatía en todas las cosas? ¿O será una cantidad de eventos que pareciera que nos unen? No. La unidad me gustó esta definición, es la fe en Cristo manifestada en el acuerdo en cuanto a la verdad que debe haber con los demás creyentes. Manifestado en hechos de amor a la iglesia a la cual el Señor nos ha unido espiritualmente. Vuelvo y se los leo. Es la fe en Cristo. Y partamos de ese hecho. Para que haya unidad con la iglesia tiene que haber primero que todo, ¿qué? Fe en Cristo. Pero si esa fe en Cristo es real, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en el acuerdo que tenemos con los demás creyentes en cuanto a ¿qué? A la verdad. Pueden haber unidades dentro de las iglesias equivocadas. ¿Usted cree que aquellas sectas o aquellas religiones o incluso iglesias evangélicas que se han desviado de la sana doctrina, en muchas ocasiones no cree que están de acuerdo con las falsedades que enseñan? ¿Sí? Escuché hace algunos años, y bueno, esto está pasando, que digamos en la iglesia, por poner un ejemplo, la iglesia episcopal en Estados Unidos, que en algún momento fue una iglesia que creo que hace siglos predicó la verdad. Hoy en día llegaron a un acuerdo entre los dirigentes de esa iglesia y muchos de sus miembros, que es una iglesia muy grande allá, en que se iban a aprobar el hecho de que los matrimonios homosexuales eran o no los iban a permitir. Y llegaron a la conclusión cierto grupo de ellos y se unieron mucho en eso, de que sí, de que los homosexuales se podían casar en su iglesia. ¿Será que eso es una unidad en la verdad? No, eso es una unidad falsa, es una unidad en la mentira. Eso no es unidad. A veces la gente dice, uy, pero es que esas iglesias sí que están unidas, pero es que no los une el amor ni la verdad, los une la falsedad, los une la reprensión de un sistema sectario que los obliga a estar allí en sus grupos y en sus cosas y en sus visiones. Eso no es unidad. La unidad surge del hecho de que yo tengo fe en Cristo y esa fe en Cristo en mí produce el hecho de que yo esté de acuerdo con otros creyentes. Bueno, en general con todos los verdaderamente son creyentes en el mundo, pero en particular con una iglesia a la cual yo pertenezco, una congregación, y esté de acuerdo con ellos en cuanto a qué, a la verdad, pero no se queda solamente en el acuerdo. La unidad hace que yo manifieste con hechos de amor el aprecio, el cariño, el amor y el acuerdo que tengo con esos cristianos. Sí, hay muchos que quieren a veces sacar la barata y dicen, sí, yo estoy unido, pero no hay afecto por la iglesia en su corazón realmente. Y yo me pregunto, bueno, tengo que ser cuidadoso. Yo no creo que la unidad sea un sentimentalismo barato, ni una melosería cualquiera. No creo eso. No creo que es lo que la Biblia nos enseña. Pero sí es cierto que cuando tú lees todo lo que la Biblia habla acerca de la unidad entre cristianos, lo que está hablando es de un amor manifiesto. Juan llega al punto de decir que debemos dar la vida por nuestros hermanos y tú no me puedes disfrazar eso en una mera intelectualismo o en un simple asistir a una iglesia. Dar la vida es amar. John Piper decía lo siguiente, se los leo.
El amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia de Dios, tenga o no tenga ganas de hacerlo. Esa es la primera parte de esa explicación. Dice, el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia de Dios, tenga o no tenga ganas de hacerlo. Entonces ya, tenga o no tenga ganas de hacerlo, debo hacerle el bien a los demás porque yo soy parte de la iglesia de Cristo. Pero ojo que ahí no termina, dice lo siguiente, pero la experiencia de la unidad cristiana es más que eso, incluye un amor afectuoso, algo más que sacrificarse por aquellos que no nos agradan, conlleva un sentimiento de cariño. Hemos de tener afecto por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Alguien decía, y entendemos que la base del amor a Dios es la obediencia, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero créame, el amor no es solo obediencia. El amor a Dios se expresa con un afecto sincero, con un apego a Él y con un deseo no solo de hacer lo que Él dice, sino de agradarlo haciendo lo que Él dice. Sí hay afecto, hay cariño. Y cuando somos parte de la iglesia de Cristo y en nuestras congregaciones y en esta congregación, debemos tener un cariño y un afecto verdadero por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Esa es la realidad y ese es el ruego de Pablo. El ruego porque ellos estén unidos. Hay un deseo, una urgencia. Es algo que realmente debe brotar de todos los cristianos y de todos los que son miembros de una congregación, de que ellos estén unidos en la verdad y de que esa unidad en la verdad se manifieste en hechos de amor que se puedan ver y que se puedan palpar. Hermanos, veamos entonces las tres peticiones que nos describen, como lo entiendo yo aquí al estudiar este pasaje, nos describen de cierta forma las características de esa unidad. ¿Cómo es esa unidad? Él está rogando por unidad, pero ¿cómo es esa unidad? ¿Sí? Primero que todo nos dice allí que habléis todos una misma cosa. El pasaje completo diría, hasta donde vamos, diría, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Entonces primero que todo, ¿cómo es la unidad? Vuelvo y les digo, hay ideas equivocadas de la unidad, ¿no es cierto? Hay personas que se unen en la mentira y hay personas que se unen para hacerle daño a otros. Claro, están muy unidos en su maldad. Esa no es la unidad de la que está hablando acá en la iglesia. No. ¿Cómo es la unidad? Primero que todo, la unidad es tener y hablar la misma doctrina. O se caracteriza por eso. Tener y hablar la misma doctrina. Cuando dice que habléis todos una misma cosa, hay que entender que Pablo no está diciendo que todos seamos loros, que repitamos las mismas cosas. Él no está hablando de que hablemos, todos estamos hablando de fútbol, entonces todos vamos a hablar de fútbol. No, es ridículo. Lo que está diciendo acá es que todos tengamos la misma doctrina, que hablemos la misma verdad, ¿sí? Sin unidad doctrinal no hay unidad verdadera. Aún dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia verdadera de Cristo, cuando una persona se une a una congregación es porque está de acuerdo con lo que se enseña y con los ancianos que enseñan en esa iglesia. Si no, esa persona no podría pertenecer a esa congregación. ¿Sí? Hay ciertas corrientes del cristianismo en la cual nosotros podemos reconocer que hay algo de la verdad, pero hay tantos errores en ellos que sería imposible para mí, digamos, hacerme miembro de una congregación de esas, porque aunque puede que haya muchos allí salvados por la gracia de Dios, todavía yo no me identifico, ni puedo estar unidos con ellos porque hay cosas que ellos creen equivocadamente o no he malinterpretado la Biblia que me impide a mí estar en unidad con ellos plenamente. Puede que haya una unidad como cuerpo general de la iglesia de Cristo en cuanto a las doctrinas fundamentales, pero el hecho de no estar de acuerdo con el resto de enseñanzas me impide a mí ser uno con esa congregación. ¿Sí ven que todo parte por la fe, por la creencia? Toda persona que se ha hecho miembro de esta congregación ha tenido que leer y aceptar la declaración de fe de la iglesia y conocerla. Por eso, cuando una persona siendo miembro empieza de pronto a creer cosas equivocadas o cosas extrañas, o tal vez cosas que él cree que son correctas, pero que son ajenas a la declaración de fe. La declaración de fe que simplemente está explicando o condensando o agrupando la doctrina que está en la Escritura, porque no es una cosa que nosotros nos inventemos, ¿sí? Sino que explica las doctrinas bíblicas. Cuando una persona empieza a creer o a hacer otra cosa, esa persona está saliendo del orden y está saliendo de la unidad del cuerpo, de la iglesia, de la congregación a la cual Dios le ha unido, ¿sí? La unidad doctrinal es necesaria para que haya unidad práctica en la congregación. Sin las mismas convicciones bíblicas
la unidad es débil y superficial. ¿Usted se imagina una iglesia donde cada persona tiene una opinión diferente sobre cada cosa? ¿Sí? Sobre cómo se debe hacer las cosas. Sí, claro, no estoy diciendo que no puedan haber opiniones, pero hay cosas que no se pueden negociar. No se puede negociar o no se puede acordar cosas sobre la doctrina fundamental, aunque sí pueden haber puntos de vista sobre enseñanzas no explícitas en la Biblia. Ejemplo, algo fundamental dentro de muchas cosas, la autoridad de la Biblia. Si alguien no cree en la autoridad absoluta de la Biblia sobre la vida y la salvación del creyente, esa persona no está atentando contra la doctrina fundamental que no es negociable en la iglesia. Otro ejemplo de una doctrina fundamental, la salvación por gracia mediante la fe exclusivamente en Cristo. Si alguien no cree eso o le añade algo, no puede estar en unidad conmigo porque yo no creo eso y porque la Biblia no enseña eso. Es fundamental. Pero hay enseñanzas que no son explícitas completamente en la Escritura y a veces se podrían variar de opiniones, ¿no es cierto? Una enseñanza fundamental, el regreso de Cristo. Eso es fundamental. Quien no cree el regreso de Cristo no es creyente para mí, no es un cristiano. Todos tienen que creer que Cristo regresa. Eso es un hecho, está claro en la Biblia. Lo que a veces puede variar es el hecho de que algunos creen o toman un tiempo escatológico X o Y. Hay variaciones en eso y creo que eso no es fundamental. Aunque siempre será importante todo lo que la Biblia enseña, es algo que a veces incluso hombres de Dios que realmente estudian la palabra y que aman a Cristo y que han sido verdaderos cristianos difieren en ese punto. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿O en qué momento de la historia bíblica el Señor regresará? Eso puede haber opiniones sobre eso. Es muy importante que para que haya unidad en la iglesia, en la iglesia local particularmente, todos estén de acuerdo con la enseñanza que se imparte, con su declaración de fe y con los ancianos que enseñan la palabra. Si una persona tiene dudas acerca de la declaración de fe, es decir, lo que condensa lo que esa iglesia enseña, pues esa persona no debería unirse a esa congregación, debería buscar una congregación donde se identifique plenamente con la enseñanza. ¿Me hago entender, hermanos? Por eso les digo que para mí ha sido muy importante que todas las personas que han venido aquí a la iglesia, que son miembros y que han de ser miembros, conozcan la declaración de fe y ellos acepten el sujetarse a lo que se enseña allí. O sea, reconocer o identificarse con lo que se enseña allí. Por otro lado, también es muy importante que las personas se identifiquen con los ancianos que enseñan la palabra. Porque si usted no está de acuerdo o tiene algo en contra de ese anciano, esa persona que enseña la palabra, esa persona a la que le está transmitiendo a usted la enseñanza bíblica. Otro le diría a usted tiene que sujetarse porque si no le cae el mal de ojo porque no se sujeta al varón de Dios. Pero lo que estamos diciendo aquí es todo lo contrario. Todo miembro de la iglesia se le preguntó, ¿usted está de acuerdo y se sujeta a los ancianos de la iglesia? Bueno, sabemos que hasta el momento hay uno y hemos pedido a la iglesia que ore por más ancianos y los habrá seguramente. Pero ¿está usted de acuerdo con eso? Porque si no, va a ser difícil que usted esté en unidad con la congregación. Hermanos, es importante que así sea. Así que habléis todos una misma cosa se refiere al hecho de tener y de hablar la misma doctrina, ¿sí? Hace un tiempo estaba en una reunión de pastores y me decía que ellos con mucho amor se fueron a una iglesia de corte carismático en un pueblo a apoyarles el evangelismo. El hermano es un hermano que enseña bien la palabra, es un pastor reformado y él tenía un buen corazón, no es cerrado, no es de esos que somos reformados y nadie ni nos mire, no, sino dijo, yo quiero apoyar porque yo veo que este hermano está en el campo y aunque ellos tienen como ciertos errores doctrinales en algunas cosas, yo todavía creo que son creyentes y quiero apoyarles. Y se llevó a la iglesia, el hombre nos decía en la reunión, grave error, porque éramos dos mundos aparte. Ellos, mientras nosotros estábamos orando para que Dios hiciera su voluntad y Él salvara las almas, ellos estaban reprendiendo demonios. ¿Sí? Por un ejemplo. Si ven que hay cosas que aunque haya cierta fe en Jesucristo, no nos une y es imposible que andemos en una unidad como congregación. Por eso es importante que la congregación esté junta
en cuanto a la creencia y en torno también a los líderes que ellos mismos han aceptado en la congregación. Número 2, la segunda petición de Pablo dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Pongan atención, hermanos. Y que no haya entre vosotros divisiones. Miren, la unidad es juntar y asociar a los miembros de la congregación, no dividirlos, no separarlos, no apartarlos, no crear bandos. Así que la unidad, primero que todo, hace que tengamos una misma doctrina en nuestra cabeza y en nuestro corazón y sea la que hablemos y prediquemos y enseñemos y nos nutramos de ella, que debe ser la doctrina correcta, obviamente, la bíblica. Pero segundo, la unidad parte del hecho de que está buscando no crear subgrupos en la iglesia, sino unir a toda la congregación. A veces, en muchas congregaciones, a lo que se tira es a crear grupos, bandos, ¿sí? Y aunque de pronto la intención original de esos pastores no es que se creen grupos o divisiones, termina haciéndolo, porque terminan estratificando las personas dentro de la misma congregación por edades, o por profesiones, o por ingresos. Y eso es algo completamente equivocado. Claro, obviamente las divisiones que está hablando acá es de esos bandos de personas que creen que tienen la razón y que los demás están equivocados. De que ellos sí son espirituales y los demás no. Bueno, eso no es la unidad. La unidad, ¿qué hace? Nos asocia, nos junta. Y hay que tener cuidado con esto. Miren, atentar contra la unidad de los creyentes, alentando rivalidades o promoviendo facciones, atenta contra Cristo. Y no tengan duda de eso. Si una iglesia es de Cristo, y recuerden lo que estamos viendo en la introducción de Corintios. Los corintios no eran unas joyitas, pero Pablo podía reconocer que eran cristianos. Sabemos que cuando hay tremendas, y uno duda acerca de que una congregación verdaderamente sea cristiana, si una persona está allí, si hay unos errores doctrinales brutales, si definitivamente no se muestra el amor de Cristo en esa iglesia, bueno, creo que las personas tienen el derecho de salir de ese lugar. Pero ante todo, cuando una persona reconoce que en una congregación a donde ha estado, se le está enseñando la verdad, a pesar de la multitud de errores que puedan haber y de pecados que hay en esa iglesia, esa persona no debería alentar jamás las divisiones, ni fomentar o alentar que se creen bandos dentro de la congregación. La palabra que se usa aquí para división es muy diciente, ¿saben? En el griego quiere decir cisma, división aquí es cisma, que quiere decir lo siguiente, rasgar o romper. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Estaban rasgando y rompiendo la comunión entre los hermanos. Estaban rasgando la unidad de la iglesia, rompiéndola. ¿A algunos les parece tan ridículo, tan chistoso esto de crear bandos y de hacer cosas y de murmurar y de venga y nosotros somos los aparte y nosotros sí sabemos y a nosotros nos tienen a un lado? ¿Y les parece tan simpático eso? Pero eso es un pecado grave. Hermanos, recuerden lo que les dije anteriormente, el propósito de la unidad no es estético, es profundo. Nuestro vínculo y actitud hacia los demás creyentes demuestra nuestra regeneración y fe en Cristo. Quien no tiene a Cristo no se une a la iglesia. Miren que el propósito y la formación que Cristo da a cada uno de nosotros no solo es individual, sino que involucra inevitablemente a la iglesia local en nuestra vida. Al estudiar el Nuevo Testamento, desde el momento en que empecé a entender bien el Evangelio, algo que es recurrente, ¿saben qué es? Hay dos cosas que yo noto recurrentes y que uno no se puede escapar. Quien no vea eso en el Nuevo Testamento, en cada parte del Nuevo Testamento, está ciego. O es un incrédulo que, como enseñamos esta mañana, no puede entender ni discernir la Biblia. Pero hay dos cosas que un cristiano tiene que entender al estudiar el Nuevo Testamento. El peligro y el cuidado que debe tener de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas y de falsos maestros, que toda la vida han amenazado a la iglesia. Y eso es recurrente en el Nuevo Testamento. Y la otra, el llamado grande y profundo que hacen todos los apóstoles a la unidad, al amor, al entregarse, al darse los unos a los otros en la iglesia. Esos son temas cruciales en el Nuevo Testamento. Hermanos, número 1, hablar la doctrina, la misma doctrina nos une, tener la misma doctrina. Segundo,
Buscar el asociarnos y juntarnos y no dividirnos, no separarnos, no crear bandos. Y damos la tercera petición que hacía Pablo, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, él está diciendo, más bien, en lugar de eso hagan esto. ¿Estén qué? Perfectamente unidos. Mira la palabra que usa, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que Pablo está pidiendo es que en cada uno esa unidad no sea solo una apariencia de labios para afuera, sino que involucre una misma manera de pensar y una misma manera de actuar. Es decir, que tenga las mismas intenciones y la misma forma de pensar. Lo que él está diciendo, mire, al decir una misma mente está diciendo no solamente que parezcan que están unidos, sino que ustedes tengan los mismos propósitos como iglesia, como creyentes. Miren, si una persona no está buscando, si la intención de su vida más fuerte no es buscar la gloria de Dios, ¿cómo puede estar unido con los que sí están buscando eso? Y aquí yo quiero que usted empiece a preguntarse eso, por favor. Si su propósito no es vivir para glorificar a Cristo, sirviendo a los demás creyentes como nos lo ordena la Biblia, pues usted está en el lugar equivocado. Porque no hay otra opción. Aquí está diciendo, mire, tengan la misma mente, tengan los mismos propósitos, tengan el mismo parecer. Si dos personas se van a casar y el uno quiere una cosa en su vida, no sé qué locura, y la otra quiere otra cosa, por más de que tengan cariño, ellos nunca van a llegar a ningún lado. Si una persona, digamos, pongamos un joven cristiano que ha entendido el rol del hombre y de la mujer en la familia, de acuerdo a la Biblia, se casa con una muchacha, o al revés, una muchacha cristiana con un hombre inconverso, que la prioridad de su vida sea, no sé, yo creo que yo quiero ser presidenta de la república, y usted le dice, mamita, pero es que hay que cuidar a los niños, porque la palabra lo manda cuando tengamos hijos. ¿Va a llegar esto a algún lado? Bueno, si se casan les tocará aguantarse porque ya eso es indisoluble. Pero ¿llegará esto a algún sitio? Lo mismo pasa en la iglesia. Nos unimos a una congregación y tenemos los mismos ideales y propósitos. Tenemos las mismas ambiciones, por decirlo de alguna manera. Si no es así, realmente va a ser muy difícil. El hecho de que seamos de un mismo pensar y de un mismo actuar, de una misma mente y de un mismo parecer, no niega el hecho de que cada uno de nosotros es un ser único e individual. No está diciendo que seamos uniformes. Cada quien tiene gustos y preferencias y pareceres diferentes, pero debemos tener la misma fe y el mismo propósito en la vida. Hermanos, es fácil agrupar multitudes. Que esto llegue a ser así en una congregación cuesta. Y cuesta mucho tiempo. Y cuesta el hecho de que las personas se nieguen a sí mismas y busquen los intereses de Cristo. Qué importante, escúchenme, hermanos, que esta reconvención que Pablo le hace a los corintios, entendamos que también es para nosotros la Iglesia Bíblica del Norte. Cada miembro y cada persona que quiere ser miembro de esta iglesia. Entienda esto, hermanos. Todos debemos estar en la misma mente y en el mismo parecer. Así debe ser, como creyentes. El pastor MacArthur decía algo en su comentario que quiero que lo escuchen. Es solo una frase, pero quiero que la escuchen porque me parece muy importante, ¿sabe? Muy diciente. Escuchen lo siguiente, dice él lo siguiente. Un miembro que esté en fuerte desacuerdo con el liderazgo y prácticas de su iglesia no puede ser feliz ni productivo en su vida cristiana ni en su congregación. Escuche esto nuevamente. Un miembro que esté en fuerte desacuerdo con el liderazgo y prácticas de su iglesia no puede ser feliz ni productivo en su vida cristiana ni en su congregación. Hay personas que no son felices en su iglesia. ¿Qué pasa? Hay personas que no se identifican con la congregación. Bueno, a todos los miembros se les preguntó eso. Pero si nosotros queremos vivir esta unidad, eso debe pasar en su corazón. Ahora, ¿se lo podemos obligar? No.
¿Qué hay en nuestro corazón que impide que nos unamos como debe ser? Mire, para involucrarse seria y permanentemente con una iglesia, un cristiano necesita madurar, negarse a sí mismo, buscando los intereses de Cristo, no los propios. El principal enemigo de la unidad en la iglesia es el ego y el orgullo. Ese es el principal enemigo. Todo lo que dicen ahorita los corintios van a decir, no, es que yo soy de Pablo, de Cefas, de Cristo. Esas son tonterías. Esas simplemente son las excusas. La división estaba en sus corazones, en su orgullo, en su ego. Si no hubiera sido la cuestión de los maestros, hubiera sido cualquier otra cosa. Pero algo hubieran sacado para estar peleando ellos, los unos con los otros. Hermanos, es importante que escuchemos esto porque es que si no han habido divisiones en nuestra iglesia, puede haberlas. Ninguna congregación está exenta de eso y nosotros debemos saber cómo afrontarlas. Pero recuerde, usted identificarse con su congregación para que pueda ser productivo en la vida cristiana. Eso es muy, muy, muy importante. Un cristiano, los miembros de la iglesia tienen un compromiso muy serio con Cristo en su congregación. Pero también es cierto que aunque un cristiano maduro nunca va a abandonar su iglesia, y eso estoy seguro de eso, y se lo dice una persona que lleva 30 años en esto y apenas estaba en 2 congregaciones. A una pertenecí durante 23 años y la otra es la iglesia que por la gracia de Dios hemos fundado. Un cristiano maduro nunca se va a apartar de su iglesia, pero también es cierto que si definitivamente una persona se siente completamente desligada de su congregación, no, realmente algo le impide perdonar, amar o bendecir a los demás, esa persona nunca va a ser productiva allí. Nunca lo va a hacer. Y es triste, pero es la realidad. Miren, ya para ir terminando. Les recuerdo las 3 cosas. Primero que todo, Pablo hace un ruego. La unidad es tan importante que él desea de corazón que la vivan. No podemos jugar a los bandos, ni ser infantiles, crear controversias por crearlas, o tener actitudes feas o necias hacia los demás que nos aparten y nos dividan. No, debemos madurar, hermanos. Y por eso Pablo ruega que sea así. Les ruego que sea así. No dando la importancia de que es que a mí no me miren o yo digo lo que quiera. No, hermanos. Por otro lado, hay 3 peticiones para todos nosotros, como se las hizo a los corintios. Primero que todo, que hablemos una misma cosa, que tengamos una misma fe, creencia y doctrina. Sí, dentro de la sana doctrina hay variaciones en algunas cosas. Y yo estoy unido con pastores que creen a veces algunas cosas que de pronto yo no necesariamente comparto, pero sé que son de sana doctrina, son hermanos bíblicos. Ahora, ya siendo parte de una congregación es diferente porque tenemos que tener acuerdo y realmente debemos estar, identificarnos, creer lo que la iglesia cree. Y lo que enseña, y las personas que enseñan también identificarnos con ellas. Segundo, que no haya entre nosotros divisiones. Que busquemos asociarnos y juntarnos y no apartarnos. De verdad, eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Únanse. No se dividan por cualquier cosa. No se aparten por cualquier cosa. Y también la tercera petición, sino que estéis perfectamente unidos en una misma cosa, una misma mente y en un mismo parecer. Y esto nos enseña que la unidad es completamente práctica. Hace que los miembros de una congregación tengan los mismos propósitos e intenciones. No que sean uniformes, no que sean clones, no. Cada quien tiene gustos, individualidades, eso lo entendemos. Dios nos creó únicos, gloria a Dios por eso. Pero por otro lado está el hecho de que sí, si eres cristiano tienes la misma fe y el mismo propósito en la vida. Yo puedo ir al otro lado del mundo y encontrarme con un verdadero cristiano y él tiene los mismos propósitos y las mismas intenciones que yo. Aunque nunca lo conozca, aunque hable otro idioma. ¿Qué quiere hacer él? Glorificar a Cristo, servir a la iglesia del Señor donde Dios lo haya colocado, vivir para dar honra al Señor. Y ni siquiera nunca nos hemos puesto de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque eso lo pone en nuestro corazón. ¿Quién? El Espíritu Santo. Hermanos, recuerden esto. Un miembro
que esté en fuerte desacuerdo con el liderazgo y prácticas de la iglesia no puede ser feliz ni productivo en su vida cristiana ni en su congregación. Para poder involucrarse seria y permanentemente con una iglesia, un cristiano necesita madurar, negarse a sí mismo, buscando los intereses de Cristo. Hay personas que están en la búsqueda de la iglesia perfecta, ¿no? Hay una película de Indiana Jones que llama En busca del arca perdida, ¿no? O Buscando a Nemo, hay otra, ¿no? Creo que al final lo encontró, ¿no? Hay personas que están en busca de la iglesia perfecta. No la van a encontrar. Quien tiene esas ambiciones es un egoísta. ¿No se dan cuenta de esa misma búsqueda de lo egoísta que es? Quiero encontrar un lugar donde llenen mis expectativas, mi altitud espiritual o yo no sé qué requisitos estén ellos allí pues buscando, ¿no? Y he conocido gente que anda de lado a lado. Aquí tuvimos gente que vino, estuvo un tiempo en esta iglesia y después se fue para otro lado. Y ya venían de muchos lados. Yo creo que como en los dibujitos animados, ¿no? Si han visto las maletas en los dibujitos animados que cuando viajaban mucho tenían calcomanías de cada ciudad. Yo creo que en la Biblia deben tener calcomanías de cada iglesia, ¿no? Donde han pasado. Hermano, uno tiene que aprender a amar y madurar en la iglesia donde Dios lo colocó. Pero también es cierto que si uno no se identifica, debe estar en un lugar donde realmente comparte la misma doctrina, los mismos propósitos y tenga amor por esa congregación. Debe ser así. Por eso Pablo ruega. Por eso yo como pastor le ruego que estemos unidos. Que no colaboremos a crear rumores de que hay este y aquel y esto. No, hermanos. Que más bien nos unamos en amor, oremos por las personas. Que no creemos bandos, que no creemos un mal ambiente. Que verdaderamente nos bendigamos, que nos demos a los demás, que ese amor sea un hecho, no simplemente una idea. Porque algunos la sacan barata porque estaba en teología o X o Y cosa. No, hay que demostrar ese amor. Tiene que ser así. Hermanos, es el ruego. Atendamos al ruego bíblico. Antes de pensar en las diferencias y dificultades que tenemos con otros hermanos, recordemos lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Siempre que tengas una disensión con algún hermano, recuerda que Él es un hijo de Dios y trátalo como tal. Recuerda que si somos creyentes, nacidos de nuevo, si somos parte de una congregación, tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian verdaderamente. Tenemos más cosas por las cuales luchar juntos que cosas por las cuales dividirnos y apartarnos y crear barreras entre nosotros. Es un ruego. Pablo lo hizo, yo lo hago. Le ruego, iglesia, que nos unamos, que no creemos bandos, que tengamos la misma fe, la creencia, que las diferencias las resolvamos como creyentes, que cuando haya malentendidos las hablemos, que haya perdón, que haya reconciliación, que verdaderamente estemos unidos en amor a Cristo.